Muchas gracias a la maestra Ruth Elena Vallejo Sierra. Esta presentación nos ha sido... Esto está prendido, creo que sí. ¿Me escuchan allá atrás? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya está sin micrófono. Ha sido particularmente interesante porque, qué duda cabe, por lo menos en México, el trabajo de archivos muchas veces lo han manejado, o en la gran mayoría de las veces, personas que no tienen los estudios en archivística. Y así es un problema muy serio. Estamos esperando, la Ley General de Archivos está en la Cámara de Diputados desde hace tiempo y se supone que ya casi, pero siempre queda encajonada de alguna manera. Y además, como en la Universidad de La Salle de Colombia, con este programa, se ha entendido muy bien la preparación de un profesional en archivos, en archivística, porque nosotros usamos en español una misma palabra, archivos, para el archivo histórico y el archivo actual. En inglés, que lo llaman archive y records management, se entiende muy bien también el aspecto de gestión, de administración que requerimos si queremos tener esos archivos realmente para el uso del ciudadano. Y creo que eso es algo muy importante. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia de esta mañana, que es la que nos va a presentar el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Él es miembro de nuestra comunidad del CUIB y es doctor en Bibliotecología y Estudios de Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador de nuestro centro. Él va a hablar sobre las dimensiones de los datos, una combinación de tradiciones bibliográficas y oportunidades de cambio. Con ustedes, el doctor Ariel Rodríguez. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Bueno, el tema de esta presentación pues es un resumen de todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años en la organización de la información y principalmente en los que nos gusta la catalogación, pues nos ha cambiado una panorámica de cómo hacer nuestro trabajo, entenderlo de una manera distinta. Realmente no ser transcriptores de datos, sino interpretarlos ahora en sistemas y dimensionarlos con una perspectiva más interesante en cuanto a lo que es solamente producir un registro bibliográfico. Y bueno, el propósito que aquí tenemos del trabajo es hablar de lo que ha venido haciendo el modelo FRBR, o de una manera sintética, pero sería el registro, el modelo que se conoce como requerimientos funcionales para los registros bibliográficos, y todo lo que nos ha puesto ya en marcha con la nueva normativa de catalogación que se conoce como los lineamientos para la descripción y acceso a recursos, conocidas como RDA. Esto nos va a llevar a, pues que ese es el punto ya, es el punto final, pero no es el último, de toda esta transición que estamos llevando en el proceso de catalogación. Vamos a tratar en estos breves minutos, tratar de abordar estos 4 temas. No es nada más histórico lo que vamos a hablar, sino todo es prospectivo y ver hacia dónde nos está llevando el análisis de los datos, porque ya no estamos catalogando. Desde hace muchos años se ha dejado de hacer la catalogación original en las bibliotecas y se ha pasado a hacer catalogación copiada, mal dicha como el copy-paste, pues, pero todos esos millones de registros que están en las bases de datos están en un entorno digital, pero están de una manera que no tienen un alcance realmente en la dimensión que se quiere llegar. También, pues, para noticia de algunos y para, pues, recordatorio de otros más, el catálogo, pues ya saben, el catálogo en línea que tenemos en la biblioteca dejó de ser funcional desde hace más o menos 30 años, pero seguimos trabajando en él, ¿verdad? Pues, es el producto principal del trabajo de la catalogación. Y si nos dicen eso desde hace 30 años, ¿por qué es de preocuparnos en torno a este trabajo que hacemos diariamente en el departamento técnico? Bueno, porque es uno de los productos principales que ofrece la biblioteca a su comunidad y con él se van a generar servicios y con él vamos a tener usuarios.
para hablar de servicios y para hablar de usuarios, pues debemos tener un producto que es nuestra información, y nuestra información que está registrada en algún soporte, pues tiene que estar controlada. Y eso pues es parte del trabajo que hacemos en los departamentos técnicos y en los servicios de catalogación. Pues vamos viendo que este tránsito de lo que sería el catálogo, más bien el registro bibliográfico monolítico, que se le ha llamado así al registro MARC, por sus características de encriptamiento que tiene y la forma en que ha sido desarrollado a partir de las normativas que le dieron esa constitución. Esto viene siendo desde los años 60, cuando surge el formato MARC, y cuando se empieza a hablar de una normativa internacional o una internacionalización de la catalogación, que es cuando aparecen los principios internacionales de catalogación, o los famosos principios de París, que en el año de 2009 dejaron de existir para darle constitución a unos nuevos principios basados en modelos conceptuales que tienen una dimensión de uso más que nada de las bases de datos. También de ahí, pues todo lo que se viene hablando de la historia de las reglas de catalogación, que tienen su origen en los años 60, y el último momento que se da su actualización es en el año del 2005, cuando deja de modificarse las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, revisadas, y es donde ya pues empieza a perfilar. No estamos hablando de mucho, de hace 6 años más o menos, se empieza a perfilar lo que serían los nuevos lineamientos para la descripción y acceso. Y bien, como muchos de ustedes conocerán o han tenido en la práctica, el registro bibliográfico constituido por esta estructura que da la norma para la descripción bibliográfica, que son las ISBD, nos crea un registro bibliográfico con estas características que todos hemos visto, conocemos y está presente en nuestras bases de datos. ¿Qué es lo que nos da? Pues solamente un símil a lo que era nuestro catálogo en tarjetas, y lo que nosotros podíamos ver en ese catálogo de tarjetas, pues se traspasa a este catálogo con características ya de un catálogo en línea, en donde pues nos invita a ver nuestro proceso de catalogación. ¿Qué es lo que hacíamos de manera independiente? Creábamos 2 registros, el registro de catalogación descriptiva o el registro bibliográfico, y el otro que sería el registro de autoridad. Entonces lo que se está invitando ahora es a que veamos que este nuevo registro, si espero que se alcancen a ver las ilustraciones, no es examen de óptica, pero bueno, esperemos que se alcancen a ver. Aquí es en donde, digamos, empieza a marcar la diferencia en cuanto a lo que el registro bibliográfico va a retomarse en función del modelo FRBR, ¿no? Esta es una lámina tomada de una persona de la Biblioteca del Congreso, en donde nos está diciendo, de esas 4 entidades que están manifestadas en un registro bibliográfico, pues están coloreadas en función de lo que están representando: una obra, una expresión, una manifestación o un ítem, o en el caso de que se ha sido la traducción, de una copia. Y nos están dando esas formas en cómo podemos ver el registro bibliográfico en este momento, y llegar a ver de qué manera podemos analizar nuestro registro bibliográfico. Nos marcan 3 escenarios para ver ese registro bibliográfico. El primero, de manera anecdótica, que sería nuestra ficha catalográfica, que es el primer escenario que teníamos como creábamos nuestro registro. El segundo escenario que tenemos aquí, donde se ve un archivo plano de formato MARC, de cómo aparece. Y el tercer escenario, si lo alcanzan a ver, se acaban de ganar un premio. Si no lo ven, entonces vamos a verlo al final de la presentación, porque todo eso es lo que vamos a tratar de visualizar, ¿no? Hacia dónde vamos con la explosión de datos que hay en estos registros bibliográficos, ¿no? Y bueno, realmente aquí vemos estas preguntas: ¿cómo hemos registrado los datos? ¿Cuánto cambió la manera de elaborar la descripción bibliográfica? ¿Para qué sirve el registro bibliográfico? ¿Qué aspectos deberán tomarse en cuenta? ¿Sí?
como lo dice aquí la pregunta, además de los que están determinados por las reglas de catalogación, cómo considerar las prácticas o las particularidades de una entidad, principalmente aquellas que responden a la información digital. Bueno, preguntas que han sido ya resueltas y que nos han mostrado una diferencia ya en cuanto a cómo vemos el registro bibliográfico, ya en función de este informe que es el FRBR. Nos transforma realmente nuestra realidad en los catalogadores, porque nos hace pensar que nuestro trabajo está más allá de crear solamente un registro, ¿no? Sino es proporcionar información, crear bases de datos, apoyar en la recuperación del usuario. Y este modelo FRBR está fundamentado en dos conceptos principales, que son, aunque dicen uno, bueno, eso también viene desde la base de lo que es la creación del catálogo de la biblioteca, que es las tareas del usuario, y el otro que es el modelado de datos. El modelado de datos, donde nos va a dar la perspectiva de eso, de entender qué es la entidad, qué es la expresión, qué son más bien las 10 entidades que conforman este modelo conceptual y hacia dónde nos está llevando a ver nuestro registro bibliográfico. Entonces nos hace ver que hay que hacer un análisis de los registros en función de lo que cada uno de los atributos, ¿sí? Digamos, el modelo conceptual dice que se basa en lo que es la entidad-relación, en donde el principio es que deben existir entidades, atributos y relaciones. Entonces aquí tenemos en esta tabla lo que es los atributos y las relaciones que se establecen a nivel de una obra. Digo, esto, si nosotros queremos encontrar y crear los registros mínimos que queremos en nuestras bases de datos, pues va a decir, el título de la obra es un atributo, ¿sí?, que va a estar respondiendo a 3 objetivos o 3 tareas que va a hacer el usuario, ¿sí? El cuadrito o el que se ve más oscuro es de una alta prioridad, el cuadrito que se ve transparente o más claro es de una mediana prioridad, y el que está en un círculo pues es un tanto opcional. Entonces lo que nos está marcando aquí es que ya el registro bibliográfico ya no va a ser donde vamos a vaciar todos los datos, nada más por vaciarlos, sino vamos a ver que va a tener una intención de crear esos datos y va a responder a una tarea en específico que está haciendo nuestro usuario, ¿sí? Aquí tenemos otro donde nos dice cómo podemos establecer una relación manifestación a obra, y nos dice esto es de esa relación, cómo podemos ver a nivel de esquema qué es una obra aquí en esta parte, una expresión, una manifestación, un ítem. Esto sería el lenguaje de modelado. Una de las cuestiones que se han olvidado en la catalogación ha sido, y creo que es una de las condiciones cuando uno está con los estudiantes en las materias de catalogación, que dicen, yo estoy estudiando bibliotecología porque no quería saber nada de matemáticas, o porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Y bueno, y eso ha sido reflejado en que ni les gusta hacer las estadísticas en los departamentos técnicos, que es una labor muy sencilla de sumas y restas. Bueno, aquí lo que nos está llevando entonces es el modelado de datos. No es algo nuevo en la catalogación o en la organización bibliográfica. Esto viene ya de una tarea que se viene haciendo desde los años 50, en donde se incorporan esos modelados de datos para darle la conformación a nuestro registro, en ese entonces tarjeta catalográfica, y poderlo potencializar en lo que nosotros queremos, un registro que responda a nuestras necesidades. Aquí vemos una explicación de manera de diagrama, cómo es que se establecen esas relaciones. Si ven, ya no se habla de algo que en catalogación es importante, el principio cardinal. El principio cardinal está documentado en las reglas 0.9 de las reglas angloamericanas, en donde nos dice que cataloguemos de acuerdo a lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí?, que es el objeto físico que tenemos. Entonces la descripción bibliográfica estaba basada en 2 características: lo que es la manifestación que tenemos en la mano, y describir sus características de esa manifestación. Lo que hace este modelo conceptual es cambiarnos toda esa perspectiva, y podemos ver aquí, si lo distinguen,
Este es una interpretación ya de un registro bibliográfico en donde se explota toda esa información dividida en cada una de estas entidades que están conformando las bases de datos. Y bueno, ha sido complicado, he estado trabajando ya con en algunos lugares exponiendo todo esto. Complicado porque nos hace cambiar nuestra mecánica de la descripción bibliográfica, ¿sí? Ya no es por eso el propósito de las tradiciones bibliográficas a toda esta oportunidad de cambio. Ya no es seguir la mecánica que hacemos para describir nuestros objetos, ¿sí? Los lineamientos nuevos nos establecen que hay que tomar todo lo que está como se vea, ¿sí? Un poco retomando la idea de la presentación del doctor Renato García Melo, pues es entender, o sea, si él dice yo tengo 300 manifestaciones de una obra, ¿cómo voy a relacionarlas a nivel de descripción esas manifestaciones con esa obra? ¿Y cómo voy a entender que esa obra tiene varias expresiones? Eso, digamos, a nivel para explicar a un catalogador experto, un bibliotecólogo experto en esta parte, ha sido difícil porque tiene todavía presente el esquema de descripción basado en angloamericanas, en ISBD, que son las 8 áreas de descripción, y hacerle romper ese esquema, pues le está costando mucho trabajo y está diciendo, esto es difícil. En este año el año pasado se hizo un experimento en donde, bueno, no fue un experimento, fue un estudio prueba en los Estados Unidos para ver la implementación de los RDA. Uno de los resultados es que dicen, bueno, que en los Estados Unidos van a empezar a ver que en la implementación de estos lineamientos va a ser a partir de enero del 2013. ¿En función de qué? En función de que el catalogador no ha entendido todavía bien la estructura que tienen los lineamientos, ¿sí? En función de que esos lineamientos van a dar una constitución de estructuras distintas de descripción, y en función de que no hay para ellos que está escrito en inglés, no es un inglés claro, sencillo, y eso pues sí es para dificultad para ellos, para comunidades latinoamericanas pues es un poco más complicado porque no se entendería. Y bueno, aquí retomamos esta idea de lo que sería nuestro tercer escenario, ¿no? O sea, bueno, que aquí dice primer escenario, pero sería el escenario ideal que se busca ya, de que el bibliotecólogo que se dedica a la descripción bibliográfica potencie esos datos en función de lo que es el modelado de datos y lo que es las tareas del usuario. ¿Cuáles son esas tareas del usuario? Seleccionar, obtener, encontrar e identificar lo que él requiere al usar la información bibliográfica. Y bueno, aquí vemos ya aplicados estos diseños o todo este modelado de datos en lo que sería las RDA. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, ya casi terminamos. ¿Hacia dónde vamos? Que sería una pregunta obligada con todo esto. Pues vamos hacia participar en todo este movimiento que es de la web semántica, y esperaremos que los lineamientos para la descripción y acceso a recursos nos permitan crear los identificadores uniformes de los recursos o los URI para cada una de las entidades identificadas en el modelo FRBR. Por ejemplo, cada obra necesitará de una sola descripción y un solo URI. Igual será para el caso de cada expresión, manifestación e ítem. Pero mientras no suceda, la concepción del registro bibliográfico continuará siendo una explicación con gran potencial heurístico para la catalogación, pero también con limitaciones considerables para transformar ese potencial en propuestas concretas dentro del modelado de datos que se quiere para operar los cambios en el catálogo en línea de la biblioteca. Y finalmente, lo que se ha expuesto nos lleva a ver que la dimensión de los datos nos van a dar un contexto bajo los principios y objetos que están delimitando estos nuevos lineamientos en tres aspectos, ¿no? Que aquí yo los pongo en 3 dimensiones de cambio: la dimensión teórica explicativa,
la cual está dirigida a ampliar y perfilar el núcleo de los conocimientos teóricos con el uso de los modelados de datos y principios que gobiernan la descripción y acceso a recursos. La dimensión tecnológica, las actividades se dirigirán a construir y validar procedimientos, flujos de trabajo y administración de datos a través de los elementos núcleo o lo que nos dice el lineamiento RDA 0.6 y las recomendaciones para crear registros mínimos. La dimensión teórica práctica, que serán actividades centradas directamente con la ampliación de la estructura y las tareas del usuario cuando usa la información, es decir, entender la constitución de las relaciones bibliográficas en función de las tareas de encontrar, identificar, seleccionar y obtener. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ariel Rodríguez, que nos ha expuesto estos nuevos soportes que hacen que la catalogación tiene que tener una visión más amplia, porque también hay una mayor conciencia del usuario e interés, precisamente el que accede a distancia, que es un mayor número de personas que quiere encontrar la información desde su perspectiva, y cómo el bibliotecólogo tiene que tener esa visión más amplia de esas dimensiones a las que se refiere Ariel para poder satisfacer la necesidad fisiológica de acceder a la información que ahora quieren los usuarios. Como el doctor Agustín Vivas, que estaba puesto en primer lugar de la Universidad de Extremadura, que nos iba a hablar sobre nuevas prácticas de lectura, no ha podido venir al coloquio, pero tengo entendido que vamos a contar con su ponencia probablemente en publicaciones posteriores, eso esperamos, ojalá que así sea. Y entonces estamos un poquito sobre el tiempo, pero hemos podido recuperar algo, entonces vamos a abrir a unos 5 minutos nada más de preguntas, si ustedes quieren hacerlos a la mesa, por favor. Como lo que tengo de voz no tengo de vista, sí, alcen la mano para poder verla, por favor. Sí, adelante. Si quiere, ¿tiene allá micrófono? Sí. Buenos días. Primero que todo, para felicitarlos a todos los ponentes por las presentaciones que nos han hecho, porque eso nos ayuda mucho a poder ubicarnos en lo que es la bibliotecología y la archivística en el día de hoy. Además, para hacer una precisión sobre lo que la profesora Rudelena Vallejo expresó de las maestrías en Colombia, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, y ella habló, además de la maestría en archivística, de la maestría de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Ella dijo de maestría en ciencias de la información, y es maestría en ciencia de la información, para que hacer esa acotación, para que quede la claridad de que es maestría en ciencia de la información. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, el doctor Ríos. Claro. Para el doctor Ariel, en tu experiencia académica, en tu experiencia docente sobre todo, ¿cuáles son las principales dificultades? De algún modo las mencionaste, pero me gustaría que pudieras profundizar un poco en ello, porque para mí representa un progreso conceptual dentro de la disciplina que me parece que es fundamental y hace un modo distinto de seguir construyendo la disciplina y sus aplicaciones. Este concepto de entidad, este concepto de expresiones, de manifestaciones, que me parece que son de los 3 conceptos cardinales a los que tú apuntas en tu exposición, en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las dificultades más relevantes que le cuesta trabajo entender al alumno en formación y también aludiste a ello al catalogador en práctica? Bueno, pues es que son 2 contextos y los 2 tienen grandes dificultades. Digamos, hablaré de la parte de la formación, que es en donde estoy impartiendo el curso en este momento. Primero son estudiantes que se están formando todavía con el principio de la descripción bibliográfica basada en angloamericanas y en formato marca, casados muy fuertemente con esa tendencia. ¿Eso qué hace? Pues bueno, si nos vamos al nivel de definiciones en los glosarios de las angloamericanas, entidad está entendida solamente como entidad corporativa
nos refiere a la regla de catalogación 21.1b, que es sobre lo que tenemos que decir qué es una entidad y cómo diferenciarla. Entonces, ese es, digamos, es por una parte. La otra, con estos mismos chicos en la formación, empezarles a hablar de que hay un modelado de datos, que el registro bibliográfico ya existe y se va a trabajar sobre él, y entender que todos esos datos que tienen ahí a un primero, segundo, tercer nivel de descripción se van a reutilizar en función de crear registros mínimos para que el usuario realmente tenga los datos que quiere consultar, ¿sí? En donde es más duro entrar es en la parte ya de la práctica profesional, porque pues me ha tocado gente que tiene pues más de 40 años en la catalogación y pues muy aquilatado el modelo de ISBD, y eso pues es difícil luchar contra ellos. Dice, es que esto no se va a poder, esto es imposible, o sea, es realmente la vez pasada yo hice un ejercicio muy sencillo en el encuentro de catalogación, me dije, bueno, vamos a cruzar los brazos y sin verme al frente todos cambien los brazos de posición. Si nosotros tomamos una actitud de cambio de esa manera, de que esto va a mejorar nuestro trabajo, va a mejorar lo que estamos viendo en los catálogos en la biblioteca, porque lo mencioné, el catálogo de la biblioteca hace más de 30 años ya dejó de ser útil, desde que aparece internet, desde que aparece todo esto de la recuperación por lenguajes naturales y por todo lo que nos dan la web, pues nos crea un conflicto. El catalogador ya profesional es muy difícil de convencer y hacerle entender que el modelo lo que está haciendo es proporcionarle una posibilidad de analizar datos, ya no de escribir como lo hacemos en estos momentos. Los lineamientos lo que nos están posibilitando es tener, como dicen, son lineamientos para que nosotros decidamos, ya no son reglas tan tajantes como las que tenemos en las angloamericanas, en donde nosotros no teníamos de otra opción, pues, o lo registrábamos así o lo registrábamos de esa manera porque la regla sí lo establecía, y si lo hacíamos contrario a eso íbamos a tener dificultades en cuanto a la normalización y unificación de criterios. En este caso ya están creados los registros y lo que se quiere es, bueno, tengo el modelado de datos que nos da FRBR de una manera conceptual para entender el universo bibliográfico. Gracias. Es para la maestra Vallejo. Una pregunta. Estaba viendo el mapa curricular, la malla, está aquí de lo de la maestría, y está muy completo en toda la parte de valoración, gestión, etc. Me queda muy claro que la maestría es gestión documental y administración de archivos. Nada más hay un hecho que me llama la atención, que no veo una materia, una asignatura de preservación archivística. Como mi tema en particular, y es a lo que yo me he dedicado en los últimos años, preservación de archivos digitales. O sea, quisiera saber si es una omisión o expresamente se dijo, no, es maestría en gestión, y pues la gestión es la gestión. Como dijo nuestra madre, es record management, y hasta aquí es lo que hemos planteado, y la parte de archives queda fuera. ¿Qué pasa aquí con ese dato? Claridad, no es que haya sido lo tenemos perfectamente claro. Digamos que es de construcción, supondrás todos los espacios académicos que querías, pero para que sepas que lo tenemos claro, la Universidad de La Salle es la coordinadora para Colombia del proyecto Interpares, así que supondrás que lo tenemos perfectamente previsto en el plan de estudios, aunque no sea evidente en un espacio académico que se llame así, pero nosotros incluso en este momento estamos entre pregrado, entre lo que se está dictando en pregrado, eso tenemos cinco grupos para preservación y conservación de documentos, tanto desde el punto de vista papel y esto, como también desde el punto de vista electrónico. O sea, es un proyecto al que le estamos trabajando, e incluso queremos hacer mucho énfasis en eso, en todo lo que es la especialización. Va a tener en la especialización un espacio exclusivo para ese tema, y por eso en la maestría eso está previsto en la parte de las selectivas, que ves que tiene algunas selectivas
hay electivas en que en la medida que vayamos trabajando fuertemente en este proyecto y desarrollándolo mucho mejor, lo vamos a ir a incluir acá. Pues la verdad, haberles presentado todo el plan de estudios y la oferta de las materias selectivas era un poquito más complicado, pero sí está previsto. Pero es que me llamaba la atención sabiendo que ustedes han trabajado mucho el tema, que Sí, no se viera en el... está en una de las selectivas que estamos ofreciendo. Claro. Desgraciadamente vamos a tener que parar las preguntas, que seguramente algunas quedaron pendientes, pero en fin, todavía contaremos con nuestros ponentes para poder hacer un receso que también tendremos que recortar un poco a 5 o 6 minutos máximo. A mí me encanta no cortar en 5 y 10, sino en 6 o en 8. Entonces, vamos a hacer en 6 minutos. Sin duda, yo me quedo con la reflexión que nuestros archivistas requieren tener muy presente que el registro de hoy es el archivo histórico de mañana. Entonces, esta parte de preservación obviamente es un elemento sumamente importante dentro de toda la currícula. Eso es lógico, porque si no, estamos hablando en la administración para que fluya, pero estamos olvidando que esto va a ser algo que tenemos que preservar, en el soporte que sea. Les agradezco muchísimo su presencia y entonces los invitamos a estos 6 minutos de receso.